Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la proscripción del peronismo o el peronismo, la evolución del peronismo proscripto entre 1955 y 1973 de una manera sintética. ¿Quién se quedaría con la representación del peronismo? ¿El peronismo se unificaría y continuaría como una fuerza política? ¿O se disolvería definitivamente como esperaban los fervorosos antiperonistas? Intentaremos responder estas preguntas a través de un recorrido por los actores de este movimiento. A nuestro entender, fueron cuatro: Perón, que actuaba por fuera del sistema; los partidos neoperonistas y el sindicalismo peronista, que tuvieron un rol capital hasta 1966 aproximadamente. Finalmente, hacia fines de esa década, cobraron un papel central las agrupaciones guerrilleras peronistas. A partir del golpe de 1955, surgieron numerosos partidos neoperonistas, sobre todo provinciales, que querían darle un marco institucional a la representación de sus bases. El primero que se formó, la Unión Popular, fue fundado por el ex canciller Atilio Bramuglia, quien había sido desplazado del gobierno en 1949. Aramburu quiso apoyar estas iniciativas porque fraccionaban la representación del peronismo. Divide y reinarás. Incluso quería que para las elecciones presidenciales de 1958 se aplicara el sistema de representación proporcional. Pero la Marina no quiso. Se aplicó el sistema de lista incompleta y con los votos peronistas ganó Arturo Frondizi. Digamos de paso que Frondizi dividió la Unión Cívica Radical y para ganar las elecciones de ese año pactó con Perón los votos peronistas. Perón tuvo una relación dual con estos partidos. En un primer momento los condenó de plano porque acertadamente consideró que querían robarle su representación. Pero luego entabló un diálogo con aquellos que acordaron con él y tuvo que tolerar los otros que se consideraban independientes de sus órdenes. Esto se debió a que entre 1960 y 1966 fueron prohibidos todos los intentos por organizar a nivel nacional el Partido Justicialista, impulsados por Perón. Así el caudillo tuvo que conformarse con que este aglomerado de partidos provinciales, no siempre fieles a sus directivas, tuvieran representación en la legislatura y en el Congreso Nacional. El sindicalismo peronista, como factor de poder, alcanzó una enorme preeminencia a partir de que Arturo Frondizi impulsara una nueva ley de asociaciones profesionales que, entre otros beneficios, restableció el sistema de lista completa en las elecciones de los sindicatos, tal como se hacía durante el peronismo. Por esta ley se asignaban todos los cargos a la lista ganadora y los peronistas ganaron la mayoría de las elecciones de los gremios. El poder de los sindicatos peronistas hizo que se convirtieran en los verdaderos representantes del movimiento, tanto frente a Perón como frente al sistema político nacional. Pongamos dos ejemplos. Cuando Frondizi permitió la participación del peronismo a través de los partidos neoperonistas en las elecciones a gobernadores, quien organizó la de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires en febrero de 1962, fue el metalúrgico Augusto Bandor, y el candidato a gobernador para esa provincia fue el dirigente textil André Framini. Perón no estaba convencido de presentar candidato, pero Bandor viajó a España y negoció con él. Esto dejó a la luz que el sindicalismo peronista, en la persona de Bandor, era el verdadero interlocutor de Perón por su capacidad de movilización y sus recursos financieros. Otro ejemplo fue el plan de lucha que la CGT organizó en 1964 contra el gobierno de Ilia, el cual, este plan de lucha, paró todo el sector industrial de la Argentina de una manera planificada hasta el mínimo detalle. A partir de ese momento, Bandor quiso independizarse del líder exiliado. Por eso, Perón intentó volver a la Argentina a fines de 1964, aunque sin éxito. Por eso, también envió a su esposa, María Estela Martínez, entre fines de 1965 y principios de 1966, con la instrucción de corroer el apoyo a Bandor. Tuvo éxito. En unas elecciones a gobernador de Mendoza en 1966, el candidato de Perón triunfó sobre el candidato de Bandor. Además, apareció un nucleamiento
sindical enfrentado a Bandor, llamado las 62 organizaciones de pie junto a Perón. 3 años después, en 1969, Bandor fue asesinado por miembros de un grupo guerrillero que luego se denominó Descamisados. Un año antes del asesinato de Bandor, en 1968, la CGT se dividió en dos. Una de ellas se llamó CGT de los Argentinos. Bajo la dirección del gráfico Raimundo Ongaro, incorporó a dirigentes sindicales de la izquierda peronista, contando con el apoyo de parte de la Iglesia Católica y de estudiantes radicalizados. Cabe aclarar que la izquierdización del peronismo fue impulsado por el mismo Perón a partir de 1962, el llamado giro a la izquierda, y tuvo como principal exponente a John William Cook, quien vivió en Cuba y desde aquí impulsó la resignificación del peronismo como un movimiento de izquierda de liberación nacional al estilo de aquellos que participaban del proceso de descolonización en África y Asia. Se podría decir que durante este periodo se produjo un doble movimiento. Parte del peronismo se izquierdizó y parte de la izquierda tradicional, el PC, el Partido Comunista y el Partido Socialista, se nacionalizó. La llamada Nueva Izquierda, que proclamaba la inexorable llegada de la revolución social, irrumpió de manera contundente en el espacio público a partir del Cordobazo en 1969, aunque por diversos caminos y estrategias. En relación con el peronismo, desde principios de los años 60, al calor de la Revolución cubana y con el guiño de Perón, dirigentes obreros, pero sobre todo jóvenes estudiantes, en general provenientes de una clase media ilustrada, y muchos de ellos con padres antiperonistas, optaron por una lectura que conjugara el peronismo con el socialismo nacional. Así, la tendencia revolucionaria peronista, formada a principios de 1972, congregó a diversos grupos, desde la juventud peronista, que no se incorporó a la estrategia combativa armada, pero que era su semillero, hasta las llamadas formaciones especiales, como las FAP, Descamisados y Montoneros, que decidieron entrar a la clandestinidad para que Perón volviera a iniciar el proceso revolucionario. Finalmente, debemos mencionar a Perón. Para continuar como un actor de la política argentina y tomar decisiones correctas, Perón necesitaba información fidedigna. Sus fuentes eran básicamente 3, sin contar los periódicos. Ellas eran las cartas privadas y llamadas telefónicas de amigos, dirigentes y militantes, documentos oficiales de delegados y organismos colegiados y las frecuentes visitas que recibía. Perón era consciente que buena parte de lo que recibía y escuchaba estaba mediado por intereses propios o de grupos internos del peronismo que durante todo este periodo estuvo traspasado por conflictos. Al mismo tiempo, Perón enviaba directivas, recomendaciones, declaraciones, mensajes, ya fueran formales o informales. En este último caso eran cartas, grabaciones y emisarios. Estos mensajes frecuentemente tenían enunciados contradictorios y polisémicos, de tal modo que las interpretaciones eran diferenciadas según quién lo receptara. De este modo, Perón desplegó una estrategia de estar presente en todos los segmentos del peronismo que querían seguir su liderazgo. Perón utilizó también 2 mecanismos para implementar su autoridad, además de sus comunicaciones oficiales o personales. El primero fueron los delegados. Ellos fueron el primero John William Cook, después Bernardo Alberti, Jerónimo Remorino, José Paladino y finalmente Héctor Cámpora. El segundo mecanismo utilizado por Perón fueron los organismos colegiados. Él siempre se llamó a sí mismo Comando Superior Peronista. En un primer momento, con esa firma, envió directivas generales en enero de 1956, donde llamaba a la revolución social, a la venganza, a la resistencia civil, con absoluta intransigencia, y las instrucciones generales para los dirigentes que la envió en julio de 1956. Así, en la Argentina, las células de la resistencia, que actuaban sin conexión entre sí, se llamaron también comandos, y son los promotores, digamos, de la desobediencia civil durante la Revolución Libertadora.
Cuando llegó Frondizi a la presidencia en 1958, Perón formó el Consejo Coordinador y Supervisor, un cuerpo colegiado creado para contener todas las expresiones del movimiento y organizar el partido. Sin embargo, en las elecciones nacionales de julio de 1963, los votos en blanco ordenados por Perón llegaron a solo el 19%. Esto evidenció el pasaje de votos en blanco hacia otras fuerzas, junto con la consolidación del neoperonismo provincial, señales de fragmentación interna y de pérdida de legitimidad. Por eso, en 1964, Perón, sin disolver el Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, pero perdiendo competencias, impulsó la organización del movimiento en sus ramas tradicionales como ejes articuladores. Él continuaba dirigiendo el Comando Superior Peronista con algunos dirigentes cercanos, pero también formó una mesa coordinadora nacional para las 62 organizaciones para el sector gremial, y los políticos se reunirían en torno al Partido Justicialista, el único que el movimiento peronista reconocerá como su expresión política una vez terminada su reestructuración, decía Perón. Esto, por supuesto, afectaba directamente a los partidos neoperonistas. Para conformar el partido creó una comisión interventora, pero para cada uno de los distritos. Sin embargo, poco tiempo antes de que se efectuaran las elecciones legislativas de 1965, la presión ejercida por el antiperonismo reinstauró la proscripción y nuevamente no se pudo conformar el Partido Justicialista, sinónimo de Partido Peronista a nivel nacional, y el peronismo debió conformarse con las designaciones de los partidos neoperonistas. Es decir, Perón tenía de un lado un poderoso movimiento sindical cuya cabeza quería desprenderse de él, y por otro tenía numerosas expresiones políticas fragmentadas, algunas peleadas entre sí. El panorama en la segunda mitad de la década del 60 no era muy halagüeño. El golpe de 1966 y la Revolución Argentina fueron el contexto para que apareciera un nuevo actor, las formaciones especiales, como él llamaba, que era el nombre de fantasía de las organizaciones guerrilleras, que actuaron como brazo armado del líder y golpearon al sistema para la apertura electoral. Además, contingentes de jóvenes adherían al peronismo, de tal modo que el presidente Lanusse, el último de la Revolución Argentina, debió de planificar una salida electoral incorporando el peronismo, aunque no a Perón. Este dio directivas a su delegado Héctor Cámpora para reorganizar el movimiento nacional justicialista y, en forma urgente, poner en funcionamiento y normalización su rama política, es decir, el Partido Justicialista. Además, debía tener un abanico amplio de alianzas políticas que finalmente quedó cristalizado en el Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli. El Frejuli ganó las elecciones del 11 de marzo de 1973. El peronismo había vuelto al poder.